cuarta ya sesión de nuestro curso de asistente de recursos humanos. Permítanme, por favor, voy a compartir la pantalla, ahora sí, para que todos podamos visualizar nuestro material de apoyo y poder iniciar con nuestra sesión, ¿ok? Recordando también un poquito lo que estábamos viendo en nuestra sesión pasada, en la que habíamos hablado acerca de los pasos para el reclutamiento y selección de personal, ¿no? Que habíamos dicho que era uno de los procesos más importantes que trabajamos en las áreas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es precisamente el nacimiento del trabajador, la bienvenida a la empresa, ¿ok? En la que hacemos todo un proceso para poder elegir a la persona ideal en el puesto ideal, ¿no? Y mencionábamos de que este proceso no podíamos ser ni descuidados, ni tomarlo a la ligera, ¿no? Porque es un proceso que va a definir quiénes son las personas que trabajan en nuestra organización, como, no sé si les puse este ejemplo, no lo recuerdo, ¿no? Pero imagínense que ustedes van a alquilar un cuarto de su casa, ¿ya? Imagínense que van a alquilar un cuarto de su casa. Entonces, alguien que va a compartir con ustedes la sala, la cocina, los baños, ¿ok? Entonces, ustedes no tomarían a la ligera qué persona va a entrar a su casa, no dirían, ah, bueno, que entre cualquiera, no, seríamos muy estrictos, muy rigurosos en qué es lo que queremos exactamente que cumpla esa persona, ¿no? Entonces, esa es la rigurosidad de la que nos habla este proceso, ¿ok? En la que nos menciona que también se quiere lo mismo, ¿no? Se quiere una persona que cumpla con todas las exigencias. Y para eso habíamos visto la importancia de poder elaborar el perfil de puesto, reclutar candidatos, la selección adecuada del personal, ¿ok? Mediante las pruebas que debíamos aplicar, recomendadas, ¿no? Muy necesarias también. Después la contratación, que habíamos tocado un poquito ligero con la contratación, porque ya después vamos a profundizar un poquito más en este tema, ¿no? De la contratación. Y después la inducción, que era la bienvenida que le dábamos al trabajador, cómo abordábamos a nuestro trabajador, ¿no? Desde el hecho de darle, por ejemplo, indicaciones generales, ¿no? Sobre la empresa, reglamentos, hasta las funciones específicas de su puesto y después el seguimiento, en el que nosotros ya al final de todo este proceso podíamos tener la seguridad de que hemos contratado al mejor candidato, mas no podíamos decir que ya teníamos al mejor trabajador, ¿no? Cuando nos dábamos cuenta si era el trabajador ideal, ese proceso recién lo íbamos a poder percibir cuando el trabajador ya se encontraba dentro de su área, ¿no? Cuando el trabajador ya estaba en acción, ahí recién teníamos que hacer la evaluación necesaria para poder ver si efectivamente hemos contratado lo que estábamos necesitando. Y era todo este proceso lo que nosotros teníamos que ver, ¿no? Ahí dijimos, ¿y qué pasaba si es que no era la persona adecuada? Teníamos nuestra carta bajo la manga como empleadores, que era, o como recursos humanos, ¿no? En realidad, ¿qué es la contratación por periodo de prueba? ¿Ok? En la que durante el periodo de prueba yo puedo despedir a los trabajadores recién ingresantes. Tengo que pagarles todo lo que ellos les corresponde, sí. ¿Ok? Este periodo de prueba no es que pueden trabajar gratis para mí, yo no les voy a pagar nada, no. ¿Ok? Yo les tengo que pagar todo lo que corresponde, pero si es que los trabajadores no cumplen con mis expectativas como empresa, yo podía simplemente desistir de los servicios que ellos nos brindaban. ¿Ok? Y eso es todo lo que vimos en nuestra sesión pasada, a modo de resumen. Y ahora sí vamos a iniciar nuestra actual sesión, nuestra cuarta sesión, en la que vamos a ver el tema que es legislación laboral. Para esto, permítanme un ratito, voy a dejar de compartir la pantalla para poder habilitar nuestro material. Un segundito, por favor. Listo, ahora sí ya voy a volver a compartir la pantalla para que podamos visualizar nuestro material. Y listo, ahora sí. Acá está, aquí tenemos nuestra cuarta sesión. A ver, uy, ¿qué pasó? Listo. Ay, estaba grande. Listo.
Vamos a ver el día de hoy nuestra cuarta sesión en la que vamos a hablar acerca de la legislación laboral. Y vamos a empezar por, acá está, uno. Vamos a empezar primero a hablar sobre qué es legislación laboral. ¿Ok? Y es muy sencillo es muy sencillo que nosotros podamos definir la legislación laboral. ¿Qué es la legislación? Leyes y laboral, trabajo. Entonces, la legislación laboral son las leyes que regulan el trabajo, ¿ok? Básicamente es eso. Ahora, estas leyes que regulan el trabajo, que también es el derecho laboral, vamos a encontrar que hay dos ramas dentro de la legislación laboral, dentro del derecho laboral. El derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo, ¿ok? Eh, Ahora, el derecho laboral individual, ¿de qué me habla? ¿No? Vamos a definir cada uno de estos. El derecho laboral me dice que es una parte del derecho que se ocupa, ¿ok?, de los derechos y deberes de los trabajadores de manera particular, ¿no? Como por ejemplo, a ver, cuánto las licencias, cuánto tienen que ganar los trabajadores, sueldos, gratificaciones, ¿no? Temas que se ven netamente del trabajador a modo particular, ¿ok? Y tenemos el derecho laboral colectivo, ¿ok? Que es el área del derecho en el que se involucran cuestiones de la tutela de los derechos sindicales de los trabajadores. Es decir, cuando hablamos del derecho laboral colectivo, es cuando un grupo de trabajadores se juntan para poder ejercer la defensa de sus derechos, ¿no? Y nosotros conocemos que estos grupos de trabajadores que se juntan para poder exigir o ejercer sus derechos laborales son conocidos como los muy famosos sindicatos de trabajo. No vamos a profundizar en lo que son los sindicatos o cómo se trabajan o cómo funcionan, porque es un tema que se va un poco más a lo que es la legislación, a lo que es relaciones laborales. ¿Ok? No vamos a profundizar mucho en ese tema, pero sí vamos a decir, por ejemplo, vamos a dar algunos conceptos básicos y algunas relaciones básicas entre los sindicatos, porque recursos humanos no es que tenga un trabajo directo relacionado con el sindicato de trabajo, ¿ok? No, pero sí recursos humanos tiene que estar detrás de los sindicatos porque tenemos puntos en común con ellos que tenemos que acordar. Ahora, ¿qué es el sindicato? El sindicato nos dice que es todo grupo, organización, ¿ok?, de personas que ejercen el mismo oficio, profesión, especialidad o que trabajan dentro del mismo centro y se unen para las defensas de sus intereses comunes. ¿Ok? Eso es un sindicato de trabajo. Bueno, eso es el sindicato en realidad, ¿no? Ahora, el sindicato puede ser por muchos motivos. Por ejemplo, puede haber lo que es un sindicato de trabajo, ¿no? Que son personas que trabajan dentro del mismo lugar. Puede haber lo que es un sindicato puede haber lo que es un sindicato de profesión, ¿no? De repente ya yo soy abogado y creo el Sindicato Nacional de Abogados. Y todos aquellos que sean abogados pueden entrar a mi sindicato. Es un sindicato de profesión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen que ser abogados. Pueden ser sindicatos también por actividad. ¿Ok? En el que todos los sindicatos, eh, a todas las personas que trabajan como cajeros pueden también trabajar pueden unirse a mi sindicato. No importa que de repente trabajes en entidad pública, privada, no importa que seas administrador, contador, médico, enfermero, ¿ok? Si trabajas como cajero, te puedes unir a mi sindicato, ¿no? Que es un sindicato de profesión. Entonces tenemos así diferentes tipos de sindicatos. Ahora, los tipos de sindicatos, y que nosotros nos vamos a enfocar como recursos humanos, es en el sindicato de trabajo, ¿no? Personas que laboran dentro del trabajo, personas que laboran en la misma empresa y forman un sindicato. En una empresa puede haber más de un sindicato, ¿ok? Pues depende de la cantidad de trabajadores que haya para que se pueda dar formación de varios sindicatos, pero no es que por empresa hay un sindicato o no. ¿Ok? En una empresa puede haber más de un sindicato. Ahora, nos dice, ¿no? La función principal del sindicato es proteger y defender los derechos de los trabajadores que se tengan que respetar dentro y fuera del entorno laboral. Y eso es muy importante porque no crean que
únicamente el sindicato puede defender a los trabajadores. No crean que el sindicato únicamente pueda defender a los trabajadores dentro de la empresa, ¿no? Si es que la empresa también incurre en algún, perdón, o si es que una entidad externa a la empresa, ¿no? Sobrepasa algún derecho laboral de algún trabajador, ¿ok? El sindicato también pudiera defenderlos, ¿ok? Te pongo un ejemplo. Ya, a ver, ya, te pongo un ejemplo clarísimo, ¿ya? Por ejemplo, hace algunos años aquí en Perú, donde yo vivo, hubo un accidente en las que un avión se chocó contra un camión de bomberos, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan ese accidente, ¿no? A ver, por el chat me confirman si lo recuerdan, en el que un avión está dentro del aeropuerto, se colisionó contra un camión de bomberos, ¿ok? Y entonces, ¿y ese accidente qué tuvo que ver con los sindicatos, no? Y fue que cuando se dio ese accidente, en ese momento la de PINCRIM, ¿no? El Departamento de Investigación Criminalístico, no me acuerdo bien los términos, ordenó que se detuviera inmediatamente a los pilotos del avión, ¿ok? Que era de la aerolínea LATAM. Ordenó que inmediatamente los detuvieran, ¿ok? ¿Por qué? Porque según ellos era el protocolo que tenían que seguir. ¿Y quiénes fueron los primeros que saltaron en la defensa de esos pilotos? No fue ni siquiera la empresa LATAM, ni el aeropuerto, nadie. Fue el sindicato de pilotos, el sindicato de pilotos aéreos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dijeron de que, uno, ¿por qué los iban a llevar detenidos si todavía era muy pronto para saber qué es lo que había pasado? No había investigaciones, ¿no? Entonces no ameritaba que ellos tuvieran una detención anticipada. Y por otro lado, que consideraban que el hecho de llevarse a los trabajadores detenidos era una medida muy pronta y que eso podía generar también ideas ante la sociedad, ante un público general, de que ellos tenían directamente la responsabilidad y entorpecer las investigaciones reales, ¿no? Por lo que el sindicato presionó para que liberaran a sus compañeros. Entonces, esa, por ejemplo, fue la función del sindicato, ¿no? Que nada tuvo que ver la empresa, sino que fue una entidad incluso del Estado, la policía directamente, ¿ok? Pero que el sindicato saltó por la defensa. Así que el sindicato no es únicamente hecho para defender a los trabajadores dentro de la empresa, ¿no? Sino también fuera de este. ¿Y cuáles son los requisitos para que una empresa pueda constituir un sindicato de trabajo? Los requisitos son muy fáciles en realidad, ¿ok? No es complicado constituir un sindicato, lo complicado es organizarlo, eso sí, ¿ok? Pero constituirlo no. ¿Qué necesitamos nosotros para constituir un sindicato? Primero, mi sindicato tiene que estar conformado por mínimo 20 personas, ¿ok? Es decir, si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, no voy a poder formar un sindicato dentro de ella. ¿Ok? El sindicato tiene que tener mínimo 20 integrantes. O sea, si mi empresa somos 19, ¿podemos hacer un sindicato? No, tienen que ser 20, ¿ok? Por lo menos. Ahora, en mi empresa somos 30 trabajadores, bien, pero solamente 19 de nosotros se quiere sindicalizar. ¿Podremos formar un sindicato? No, porque por lo menos de esos 30 trabajadores, 20 tienen que querer sindicalizarse. ¿Ok? Ahora, tampoco hay un periodo de años que tiene que pasar para que se puedan sindicar, un periodo de años que la empresa deba cumplir para que se pueda sindicalizar. Tu empresa puede ser nueva, pero si ya tienen más de 20 trabajadores y los trabajadores están de acuerdo con formar el sindicato, pueden hacerlo. Recuerda también que la empresa no tiene que autorizarte nada para formar el sindicato. No es que tú tienes que ir a la empresa a pedir permisos y podemos formar el sindicato, no. El sindicato puede ser es de los trabajadores de la empresa, pero no tiene ninguna relación directa con la empresa, ¿ok? El sindicato es como un anexo totalmente independiente, ¿no? La empresa no tiene ningún tipo de obligación económica, por ejemplo, con el sindicato, ¿no? El sindicato es una organización que solita se creó y solita se mantiene, ¿no? La única obligación que la empresa tiene con el sindicato es las horas sindicales, ¿no? A los dirigentes de los sindicatos tiene que otorgarles ciertas horas, ¿ok? Cierta cantidad de horas para que estos puedan dedicarse a la organización de estos. Nada más. De ahí la empresa no tiene ninguna obligación, ¿ok? Así que ya sabes que si tu empresa en tu empresa tienen que haber al menos
20 personas que estén dispuestos a sindicalizarse. Y de ahí es muy sencillo los pasos, ¿no? Una vez que ya se tienen estas 20 personas, ¿cómo se procede? Agarramos, llamamos a una asamblea, que es una asamblea, una reunión con todos los trabajadores y, y empezamos al primero que nada, a elaborar un estatuto, ¿no? O también conocido como un reglamento, ¿no? Elaboramos un reglamento en el cual nosotros establecemos ciertos puntos de criterio, ¿no? Para ver qué se permite en el sindicato, qué no se va a permitir, qué sí está bien, de repente, qué estamos de acuerdo, en qué no. Establecemos esos criterios. ¿Ok? Después, elegimos la directiva, ¿ok? Que va a ser, que va a ser la junta directiva o que también lo conocemos ellos como los dirigentes, ¿no? Mínimamente una junta directiva está conformada por un presidente, un secretario, un tesorero y uno o dos vocales, no mínimamente. Entre más grande sea el sindicato, podemos incluir más roles, ya como presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal 4, ¿ok? Ya entre más crezca el sindicato, entre más grande sea el sindicato, ¿no? Pero mínimamente un sindicato por esos 4 puestos, ¿ok? Y después de ello, nos vamos al Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo presentamos nuestra aprobación, nuestra elección de la directiva, nuestra planilla, perdón, de los trabajadores que han aceptado libremente sindicalizarse y con todo eso el Ministerio de Trabajo en un plazo de 24 horas nos tiene que emitir, no me acuerdo el nombre del papel, pero es algo así, como que el documento en el cual ya nuestro sindicato ya puede entrar en actividad. Ok, hacen una revisión rápida e inmediata y ya puede entrar nuestro sindicato en actividad. Y la pregunta es, ¿no? ¿Y qué pasa si en mi empresa laboran menos de 20 trabajadores? ¿Ok? ¿Qué pasa si en mi empresa laboran menos de 20 trabajadores? ¿Nos quedamos sin defensa? No necesariamente. ¿Ok? Cuando la empresa labora menos de 20 trabajadores, ¿ok? O no hay sindicatos de trabajo, se pueden elegir 2 delegados que representen ante su empleador y ante el Ministerio de Trabajo, con las mismas prerrogativas que lo haría una organización sindical. ¿Ok? Normalmente, formar sindicatos, ya nosotros vemos que es totalmente legal, es totalmente lícito, permitido, ¿ok? Es muy bueno contar, es muy bueno que cuando uno trabaja en algún lugar y hay la opción de sindicalizarse, lo puedas hacer. Porque, ojo, el sindicato no es un seguro de protección contra el despido. El sindicato no es un seguro de protección en el que si es que no te renuevan el contrato van a saltar. No, el sindicato es muy parcial, ¿no? En el que si ellos ven que hay una alteración de los derechos de manera colectiva, el sindicato va a saltar. Pero si, por ejemplo, tú tenías un contrato hasta fines de enero, hasta fines de febrero, y luego la empresa no te quiere renovar el contrato, el sindicato no es que va a ir a decir renuévale, renuévale, no. ¿Por qué? Porque la empresa está en lo correcto, ¿no? La empresa cumplió con el contrato, cumplió hasta la fecha, si te tienes que retirar, pues te vas. ¿Ok? Entonces, muchas personas creen que el sindicato es un seguro antidesempleo, no es así, sino que el sindicato es una organización que no solamente está a la defensa, sino también es una organización que está promoviendo constantemente mejores condiciones laborales, está promoviendo de repente algunos beneficios, es muy bueno. Pero muchas veces la creación de sindicatos dentro de la empresa se puede ver como, se puede ver como eh, por así decir, como un inicio de guerra fría, ¿no? El hecho de que el empleador vea que los trabajadores están sindicalizando, ¿ok? El empleador lo puede tomar de repente como me quieren hacer la guerra o algo, ¿no? Y a veces por eso surgen esos roces entre el empleador y los sindicatos. Y excelente pregunta la que nos hace, ¿no? Y la empresa nos puede despedir por sindicalizarnos, no puede la empresa. ¿Ok? Eso está completamente prohibido. Yo no puedo despedir a mis trabajadores por causales del sindicato. De repente te eligieron como presidente del sindicato, te despido por eso, ¿ok? No pueden. O de repente, no lo sé, justo te sindicalizaste, ¿ok? Y te despido por cualquier otro motivo, ¿no? Porque el empleador no va a ser tonto, ¿no? El empleador no va a decir, no te va a poner en tu carta de despido, estás despedido por formar parte del sindicato, no. El empleador lo que va a hacer es poner, estás despedido por mala conducta de repente, ¿no? Entonces tú también puedes entrar a juicio, así como les dije, ¿no? Cuando te despiden tú te puedes ir a un juicio,
¿no? Entonces te vas al juicio y tú puedes colocar en el juicio de que la causa es que no ha sido de repente tu mal desempeño o tu mala actitud, sino que es porque justo te sindicalizaste. Y si tienes las evidencias necesarias, un juez puede determinar que ese despido ha sido injustificado. Y como dijimos, primero que nada, te cae una multa como empresa. ¿Ok? Tienes que pagarle no solamente al trabajador beneficios, sino también una indemnización muy fuerte. Entonces, no pueden despedirte por causas sindicales. Por eso es que de alguna manera muchas personas ven al sindicato como un seguro antidesempleo, ¿no? Porque los empleadores también tocan con pincitas al sindicato porque saben que están legalmente bastante protegidos, ¿ok? Pero a veces no siempre el sindicato es bueno, pero no siempre vamos a recomendar que todas las empresas, que todos los trabajadores formen sindicatos. A veces no es necesario un sindicato. Como les repito, un sindicato es una organización propia. El sindicato, económicamente, por ejemplo, el sindicato tiene que mantenerse solo. La empresa no le va a dar una cuota mensual al sindicato. Es por eso que cuando uno decide sindicalizarse, tienes que aportar económicamente al sindicato. Ahí recursos humanos apoyamos un poquito al sindicato, ¿no? Porque le pedimos, normalmente se trabaja así, ¿no? Le pedimos a los dirigentes que nos traigan la planilla mensual de sus trabajadores sindicalizados y les hacemos la retención de sus aportes, ¿no? Y ese dinero ya pasa directamente a la cuenta del sindicato. Para que el sindicato no esté cobrando de manera particular, directamente aquí se les hace la retención, ¿no? Entonces de alguna manera, este, se protegen, ¿no? Se apoya a recursos humanos con el sindicato, ¿ok? Pero no, a veces no necesariamente tienes que formar un sindicato. A veces basta con la elección de 2 delegados de trabajo que puedan ir y puedan sentarse en una mesa a negociar, a exigir derechos laborales de repente, a poder exigir la mejora de condiciones también laborales. Entonces, a veces simplemente se puede trabajar con los delegados y no es necesaria la creación del sindicato. Pero cuando ya lo que recomendamos, ¿no? Si en tu empresa no vulneran tus derechos, si en tu empresa están abiertos a la negociación, están abiertos a los empleadores, ¿no? Están abiertos a poder escuchar, ¿ok? No va a haber la necesidad de que formes sindicatos, basta con tus delegados que vayan en tu representación. Pero si en tu empresa empiezan a vulnerar los derechos de los trabajadores, empiezan a incumplir de repente con sus obligaciones, con los pagos, o empieza a haber acoso laboral, empieza a haber de repente hostigamiento laboral, ahí sí recomendamos que se forme el sindicato, ¿no? Porque el sindicato sí está listo para pelear. Entonces, por eso es que el sindicato es bueno, ok, es bueno, pero también los trabajadores tienen que saber en qué momento tienen que hacer el sindicato, ¿no? Por así decir, si todo es paz en tu trabajo, todo es bonito, los empleadores están siempre dispuestos a apoyar a los trabajadores y de pronto los trabajadores forman un sindicato, ¿qué es lo que pueden crear? Pueden crear una brecha de inseguridad, ¿no? De decir, ¿por qué crean el sindicato si aparentemente estábamos bien? ¿Ok? Entonces no es necesario tampoco, ¿no? Pero si es que en tu empresa hay sindicatos, ¿ok? Evalúa también si es que a ti te conviene o no te conviene, si estás de acuerdo o no con sindicarte, ¿no? Recuerda también que el hecho de poder unirte a un sindicato no tienes que tener permiso de tu jefe inmediato, ni del gerente de la empresa, nadie. Esa es una decisión tuya. Y eso se llama la libertad sindical, que nadie a ti te puede prohibir o obligar o prohibir a unirte a los sindicatos. Y acá nos dice, ¿cuáles son los requisitos para que los trabajadores puedan afiliarse a un sindicato, ¿no? Primero que nada, ser trabajadores de la empresa. ¿Y a qué nos referimos con ser trabajadores de la empresa? Estar en la planilla de la empresa. ¿Ok? Es decir, que mensualmente a ti, que la empresa, seas trabajador de la empresa, ¿no? Que la empresa te emita tu boleta de pago todos los meses. Y si yo recibo por honorarios, ¿podré sindicalizarme? No. ¿Por qué? Porque no eres trabajador de la empresa. Si estás por recibo por honorarios, eres un locador de servicios, más no trabajador, así que no te puedes sindicalizar. Por otro lado, no formar parte del personal directivo o desempeñar cargos de confianza. Por ejemplo, los jefes de área, los supervisores, los asesores contables, jurídicos, todos ellos, normalmente a ellos no se les permite sindicalizarse. ¿Por qué? Porque cuando vamos a abrir una mesa de diálogo de repente entre los trabajadores y los empleadores, suponga, por ejemplo, ya, el jefe de recursos humanos, ya, o el director de recursos humanos. Supongamos que hay una mesa para negociar trabajadores versus empleadores.
¿no? Y llega el jefe de recursos humanos. ¿De qué lado de la mesa tendrá que sentarse el jefe de recursos humanos? Ese es un cargo directivo, por ejemplo, ¿no? Él se tiene que sentar del lado del empleador, ¿no? Eso no quiere decir que el jefe de recursos humanos va a poner a pelear contra los trabajadores, ¿no? Que va a hacer que el empleador no respete sus derechos, no, ¿ok? Pero su lugar es al lado del empleador. ¿Por qué? Porque él se va a encargar de darle la guía, se va a encargar de darle orientación, se va a encargar de darle consejo, ¿ok? Para poder proceder de la mejor manera. Es por eso que normalmente se dice, ¿no? De que si en este caso el personal directivo de confianza, su lado de la mesa es del lado del empleador, entonces no pueden ser juez y parte, ¿no? Entonces, si van a estar del lado del empleador, no podemos ponerlos dentro del sindicato y normalmente no se les permite, a menos que el estatuto de un sindicato lo admita y si es así, no hay ningún problema, pueden sindicalizarse. Ok, y también no estar afiliado a otro sindicato del mismo rubro. Dijimos que dentro de las empresas puede haber más de un sindicato. Entonces, si en mi empresa hay el sindicato A y el sindicato B, yo o me voy al sindicato A o me voy al sindicato B, ¿ok? O a ninguno, pero no puedo estar en los dos, solamente me puedo afiliar a un sindicato, ¿ok? Solamente puedo estar en un sindicato, o en el sindicato A o en el sindicato B, ¿ok? O si no deseo ninguno, ¿no? Y para entrar y para salir tengo que respetar lo que las empresas previamente hayan establecido en su estatuto, es decir, en su reglamento. Y, y para poder cerrar ese tema de los sindicatos de trabajo, recursos humanos en realidad trabajamos con los sindicatos como con el resto de trabajadores, ¿no? Dándoles asesoría, dándoles la confianza para que puedan de repente solucionar algunas dudas que puedan tener, todo ello, ¿no? Trabajamos de esa manera. Más que haya de repente alguna relación más estrecha, algún trabajo, como les mencioné también, ¿no? Con el apoyo de la retención de sus cuotas sindicales con los trabajadores, se trabaja de esa manera, ¿no? Pero recursos humanos en realidad no tiene una relación estrecha, no es un trabajo diario con los sindicatos los que se trabaja. ¿Ok? Depende mucho, ¿no? De la necesidad de los trabajadores para determinar cuáles son las áreas que van a tener el trabajo más estrecho con los sindicatos. Y ahora, y esto es para eso, esto lo hemos mencionado, para que podamos tener conocimiento acerca del derecho colectivo. Pero nuestro curso se va a enfocar en lo que es el derecho individual de los trabajadores. ¿Ok? Y es por ello que para poder ver lo que es el derecho individual, vamos a ver cuáles son los derechos laborales de los trabajadores. ¿Ok? Los trabajadores, los trabajadores tienen derechos laborales, pero depende mucho el tipo de trabajo que ellos tengan para poder determinar estos derechos. Es por eso que nosotros ahorita vamos a ver estos derechos laborales, pero para poder ver los derechos laborales de los trabajadores, también nosotros tenemos que identificar cuál es el régimen en el que laboran. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita dos sectores laborales. ¿Ok? Tenemos el sector público y el sector privado. El sector público, que es las entidades del Estado, del gobierno, y el sector privado, que son las empresas privadas, ¿no? Ahora, nuestro curso va a estar orientado al sector privado. Y dentro del sector privado tenemos dos tipos de regímenes laborales. El régimen laboral general y los regímenes laborales especiales. ¿Qué es el régimen laboral general? Es el régimen que son las normativas legales que nosotros más conocemos. ¿Ok? Nosotros son las obligaciones laborales que no, o bueno, son los derechos laborales que nosotros más conocemos, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho en el que nos dicen que la gratificación es un sueldo completo, ¿no? No para todos aplica ese derecho laboral, solamente para el régimen, solamente para algunos, ¿no? Como por ejemplo el régimen general. Desde el hecho de tener el conocimiento que de repente desde el hecho también de poder tener el conocimiento que las vacaciones son 30 días, ¿no? No para todos los sectores laborales es igual, eso es para el régimen general. Por eso se conoce como régimen general, porque estos son los beneficios laborales del sector privado más conocidos, ¿no? Y tenemos los regímenes especiales. ¿Qué son estos regímenes especiales? ¿Ok? Son regímenes laborales, son regímenes laborales, ¿ok? Que
trabajamos nosotros, a ver, hay más de 39 tipos de regímenes especiales que son normativas que se adaptan a las diferentes necesidades, tamaños, actividades que puedan tener las empresas. Son más de 39. Por ejemplo, tenemos el régimen de la microempresa, la pequeña empresa, ¿no? Por su tamaño. Tenemos el régimen de construcción civil, como vemos acá, ¿no? Del régimen minero, el régimen pesquero, el régimen agrícola, ¿no? Perdón, el régimen agrario, por el tipo de actividad. Tenemos también el régimen por profesión, ¿no? Por ejemplo, tenemos el régimen del cirujano, el régimen del odontólogo, tenemos el régimen de la enfermera, tenemos el régimen del futbolista profesional, tenemos el régimen del artista, ¿ok? Que eso queda también por el tipo de profesión que ellos ejercen, ¿no? Y también tenemos regímenes que no son, bueno, estos no son regímenes, sino que también tenemos normas adaptadas para trabajadores con situaciones especiales de trabajo, ¿no? Como por ejemplo, para los trabajadores con VIH, los trabajadores con TBC, los trabajadores adolescentes, ¿ok? Las trabajadoras gestantes. Entonces, son más de 39 tipos de regímenes especiales, ¿ok? Y trabajar también el régimen de trabajadores del hogar también tenemos, ¿ok? Entonces, son un montón de regímenes laborales que nosotros vamos a enfocarnos hoy día a poder ver la diferencia que existen entre estos. ¿Ok? Lo que queremos ahorita es poder marcar la diferencia de beneficios y derechos laborales. Y es por eso que vamos a tocar hoy día estos regímenes laborales. Hoy día vamos a tocar el régimen general. Ok, vamos a ver también lo que es el régimen de la pequeña empresa, el régimen de la microempresa, el régimen de construcción civil, el régimen minero. Ok, vamos a ver el día de hoy todos estos regímenes laborales. Ok, ¿y de qué vamos a ver sobre estos regímenes? Lo que nos importa a nosotros, ¿no? Recursos humanos, vamos a ver los beneficios, derechos laborales que tienen los trabajadores, los trabajadores que pertenecen a cada uno de estos regímenes. Y vamos a empezar por el régimen general, también conocido como el Decreto Legislativo 728 o también conocido como como la ley de la productividad y la competitividad laboral, ¿ok? Todo ese es el régimen general. Este régimen general, ¿cuáles son los beneficios que tienen los trabajadores que laboran dentro de este? Uno, nos dice la jornada laboral. ¿Ok? Que los trabajadores que laboran dentro de este régimen tienen derecho a trabajar un máximo de 8 horas diarias y 48 horas semanales. No deben de exceder este tiempo, ¿ok? Y si es que lo excedieran, se les tiene que pagar lo que son las horas extras. ¿Qué más nos dice este régimen general? El régimen general también nos dice acerca de la remuneración mínima vital, que los trabajadores que laboren en este régimen tienen el derecho de ganar por lo menos una remuneración mínima vital. Es lo mínimo que ellos pueden ganar. ¿Cuánto es? Actualmente en Perú es 1.130. ¿Ok? Eso es lo mínimo que ellos actualmente pueden ganar. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos dice? Descanso semanal. Nos dice que los trabajadores que laboran en el régimen general tienen derecho a un descanso semanal de mínimo un día a la semana. Este día de la semana tienen que ser 24 horas corridas, ¿ok? Ahora, ¿puede ser más? Por supuesto que puede ser más, ¿ok? Pueden ser 2 días, eso depende del empleador, ¿ok? Eso ya va a depender del empleador, ¿no? Si el empleador le quiere dar más tiempo, pues a buena hora, ¿ok? Pero mínimo le tiene que dar un día a la semana. Ahora, este día de la semana tienen que ser 24 horas corridas. No es que ya, a ver, ven, vamos a trabajar, tómate mediodía libre hoy día, te tomas otro mediodía libre mañana y después ya tienes ahí tu día completo, no. ¿Ok? Sino que tienen que ser 24 horas corridas, 24 horas de largo lo que descanse. ¿Ok? Ese trabajador.
¿no? También nos menciona, nos dice que este día tiene que ser preferentemente los domingos, pero si no es los domingos, no hay problema, puede ser cualquier otro día, ¿ok? También nos dice acerca del descanso vacacional, que los trabajadores cuando cumplen el año de servicio, tienen derecho a poder descansar 30 días en el año. ¿Ok? Tienen derecho a poder descansar 30 días en el año. ¿Ok? También nos habla acerca de los pagos de los beneficios, ¿no? Que estos trabajadores de régimen general les corresponden sus beneficios, como por ejemplo la CTS, que es la compensación por tiempo de servicios, que estas se pagan los meses de mayo y noviembre, que es aproximadamente un sueldo más para los trabajadores al año, ¿ok? No es el monto exacto, es aproximadamente un sueldo más en el año. ¿Ok? Y también tienen derecho a lo que son las gratificaciones, que estas se pagan 2 veces al año, en julio y diciembre. Y que los trabajadores también tienen derecho a esta, ¿ok? Que es un sueldo en julio y otro en diciembre. Y estos son derechos que tienen los trabajadores, ¿no? Y ahora vamos a hablar también una parte muy importante que son las contribuciones. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con las contribuciones? Cuando los trabajadores reciben su sueldo, ¿ok? Cuando los trabajadores reciben su sueldo mensual, existen contribuciones que se tienen que hacer. Existen las contribuciones del trabajador y las contribuciones del empleador. Es decir, hay pagos que nosotros tenemos que hacer como empleadores y hay pagos que también tienen que hacer los trabajadores. Y vamos a hablar, ¿ok? Vamos a ver, ya. Vamos a especificar estos pagos, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que mi trabajador gana, ahora sí, listo. Supongamos que mi trabajador gana, ay, no me permite hacer más acercamiento. A ver, permítanme, quiero buscar una parte que sea totalmente blanca. Ya, acá yo creo que acá encontramos. Ya, no sirve esto, ¿ya? Supongamos que mi trabajador gana 2.000 soles, ¿ya? 2.000 soles. Listo. De estos 2.000 soles, mi trabajador no los va a recibir íntegros, ¿ok? Mi trabajador no va a recibir esos 2.000 soles íntegros. Y a mí como empresa o como recursos humanos, el trabajador tampoco me va a costar estos 2.000 soles exactos. De estos 2.000 soles, mi trabajador va a recibir menos de este dinero. Y a mí como empleador, mi trabajador me va a costar más de estos 2.000 soles. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, ¿ok? Empezamos primero por, 1, las contribuciones del trabajador. ¿Ok? Vamos a ver. El trabajador, de su sueldo de 2.000 soles, él tiene que contribuir a su fondo de jubilación, que bien puede ser la AFP, ¿ok? Que bien puede ser la AFP o también puede ser la ONP. ¿Ok? ¿Qué significa AFP? Administradoras de fondo de pensión. ¿Y qué significa ONP? Oficina de Normalización Previsional. ¿Y para qué sirven una y la otra? ¿Ok? Ambas tienen la finalidad de asegurar un monto de jubilación para los trabajadores. Cuando el trabajador deje de trabajar por la edad, ¿no? Cuando se jubile, este ya no va a recibir un sueldo de la empresa, sino que, pero de algo tiene que vivir, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo que va a vivir ese trabajador? Ese trabajador va a vivir de este fondo de jubilación, que es lo ideal, es lo que se espera. Ahora, el trabajador puede elegir entre ambas. La AFP es un sistema privado de pensiones, mientras que la ONP es un sistema nacional de pensiones. ¿Ok? ¿Cómo funcionan cada una? Vamos a empezar por explicar por aquí, por la ONP, ¿ya? La ONP, ¿ok? Es cuando tú como trabajador y otros trabajadores que en este momento a la par contigo también pertenecen a la ONP, todos ustedes aportan a un fondo común, ¿ok? ¿Cuánto? El 13% de su sueldo, ¿ok? Es decir, del 13% de estos 2.000 soles, ¿ok? Cuando todos los trabajadores, por ejemplo, este gana 2.000, ¿ya? De repente este de acá gana 4.000, este gana 1.000 soles. Los tres aportan el 13% de su sueldo, ¿ok? Ustedes aportan el 13% de su sueldo, ¿ok? Y todo esto se va a un fondo común. ¿Y qué se hace con el dinero que juntamos? Lo damos a los actuales jubilados.
¿ok? Es decir, de lo que tú aportas en este momento, les estamos pagando a los actuales jubilados. Es por eso que esto funciona como un fondo de donación, porque tu dinero tú lo estás donando para que pues, los actuales jubilados puedan tener una pensión. Y cuando a ti te toque jubilarte, tú también van a haber trabajadores que también van a donar su dinero para que tú puedas tener una jubilación. Por eso también se le conoce como el fondo de donación. ¿Ok? Porque tú estás donando tu dinero, tú y otras personas. En la ONP no tienes un monto exclusivo para ti. Y es por eso que este es nuestro sistema de donación. ¿Ok? Ahora, es por eso que tampoco nunca vamos a ver que autoricen, por ejemplo, retiros de dinero de la ONP, ¿no? Que digan, todos los trabajadores de la ONP pueden venir a retirar su fondo. No, ¿por qué? Porque tu dinero ya no está. Tu dinero, ni bien tú aportaste, ¿ok? Tu dinero ya se va directamente a los actuales jubilados. O sea, que tu dinero ya no está, tu dinero no está ahorrado, ¿ok? Pero te aseguras también de que cuando a ti te toque jubilarte, van a asumir también otros trabajadores tu jubilación, ¿no? Entonces también te aseguras ello. Pues estos son los fondos de donación. ¿Ok? Y tenemos también la AFP, que la AFP es todo lo contrario, es el sistema privado de pensiones. Oh, permítanme, vamos a borrar. Ya está. Listo, la AFP es el sistema privado de pensiones. ¿Y cómo funciona la AFP? ¿No? La AFP es cuando tú eres trabajador, acá estás tú como trabajador, y tú vas a aportar todos los meses el 10% de tu sueldo. ¿Ok? Todos los meses tú vas a aportar el 10% de tu sueldo a un fondo privado, un fondo que es únicamente tuyo, ¿ok? Nadie más. Solo tú aportas a ese fondo y cuando llegue el momento de jubilarte, a ti te vamos a pagar de tu propio fondo de dinero. Es decir, es como si fuese una cuenta de ahorros del banco, ¿ya? En la cual tú estás ahorrando dinero, pero no tienes acceso a él, ¿no? No tienes acceso con facilidad, ¿no? Y cuando te toque jubilarte, pues de la misma manera, eh, ¿no? Ya se hace el retiro de tu dinero, ¿ok? Es así como es así como funcionan los fondos de jubilación, ¿ok? Y recuerda que es obligatorio, es obligatorio participar en uno o en el otro, ¿ok? Eso es obligatorio. Tienes que unirte sí o sí, ¿ok? Hay muchos trabajadores que a veces llegan y nos dicen, ya, pero ¿sabe qué? Yo no deseo aportar a ni a la AFP ni a la ONP. Yo no deseo aportar, no puedes, este es un derecho laboral que tú tienes, ¿no? Y los derechos tienen un principio de irrenunciabilidad. Es decir, no puedes renunciar a tu derecho, sino que sí o sí tienes que aportar a uno de los dos. ¿Okay? Es obligatorio que los trabajadores aporten a estos fondos de pensión. ¿Ok? Y ahora, es por eso que los trabajadores no van a recibir, los 2.000 soles. Los trabajadores, si están en la ONP, van a recibir un 13% menos. Si están en la AFP, van a recibir un 10% menos de su sueldo. ¿Ok? Y también tenemos otros fondos. También tenemos, estos son los aportes del trabajador. ¿Ok? Y también vamos a ver ahora los aportes del empleador, porque así como dijimos que al trabajador no recibe los 2.000 soles completos, al empleador tampoco al trabajador no le cuesta los 2.000 soles exactos. El empleador tiene que hacer otros pagos más por su trabajador. ¿Y cuáles son estos pagos? Estos pagos son, uno, el seguro regular, el que más lo vamos a conocer como, por acá está listo, como es salud. ¿Ok? Es salud o la EPS. ¿Esto cuánto equivale para el empleador? El empleador tiene que aportar un 9% más, ¿ok? El empleador tiene que aportar un 9% más del sueldo del trabajador. Es decir, si yo a mi trabajador le pago 2.000 soles, aparte de estos 2.000 soles, yo tengo que abonar un 9% de su sueldo para su seguro de salud o la EPS. ¿Qué es el seguro de salud o la EPS? Los empleadores estamos en la obligación de otorgar un seguro médico a los trabajadores. ¿Ok? Y este seguro tenemos la opción de salud, que nos pide un 9% del trabajo, un 9% del sueldo, o si es que el salud es la parte pública, es el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Es la parte pública. O también tenemos
clínicas privadas, seguros privados, en los que son las EPS, en los que los trabajadores también podrían afiliarse, pero estos seguros, estas clínicas normalmente piden mayor aporte, ¿no? Normalmente agarran y te piden más dinero de aportación, ¿ok? Ahora, este seguro de salud, que nos vamos a enfocar ahorita en el salud, tiene una cobertura total para el trabajador, ¿ok? Es decir, una cobertura de salud total. Es decir, si tú estás afiliado en el salud como empleador, perdón, si tu empleador paga tu seguro por ti, no solamente tú te beneficias del seguro de salud, sino también tus derechohabientes. ¿Quiénes son tus derechohabientes? Tu cónyuge, esposo o esposa y tus hijos menores de edad. ¿Ok? Hasta tus hijos menores de edad, que ellos también por ti, ellos tienen el acceso a lo que es salud. Ahora, dentro de salud, ¿ok? Todo es totalmente gratuito para el trabajador y sus derechohabientes. Es decir, el salud no tiene que hacerte ningún tipo de cobro, ni por ningún trámite, ¿ok? Ni de repente esta operación no la cubrimos, tienes que pagar el adicional por ese tratamiento. No, ¿ok? Por ningún tipo de... El salud no te puede cobrar por nada. Todo es absolutamente gratis, ¿ok? Ahora, no gratis, ¿no? Sino que ya todo lo que tu empleador está aportando ya cubre toda tu atención. Diferente es que puedan haber situaciones en las que de repente por ahí el salud no tenga cierta medicación o no tenga cierta disponibilidad de tratamiento. ¿Ok? Está bien, puede ser que eso pase, pero una cosa es que te digan, no tenemos la medicación, y otra cosa es que te digan, tienes que pagarnos para que te demos esta medicación. Eso está prohibido. ¿Ok? Ahora, este seguro de salud tiene una cobertura total, también paga otros beneficios del trabajador, como por ejemplo, si tú te enfermas y requieres un descanso médico mayor a 30 días, ¿ok? El salud te da el descanso médico y ellos asumen tu sueldo, ¿no? Ellos asumirían tu sueldo, ¿no? Por ejemplo, también, cuando la trabajadora, ¿no? O la cónyuge, ¿no? Da a luz a su bebé, hay un bono de lactancia, que actualmente es casi 800 soles, ¿ok? Entonces, que también el trabajador tiene derecho a cobrar de salud. Es decir, el salud también te asume ciertos beneficios de su parte, ¿no? Es muy bueno en realidad de salud. ¿Ok? Es bastante bueno. Si es lento en sus trámites, eso no lo vamos a negar, ¿ok? Sí puede llegar a ser bastante lento, pero en realidad también tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Que podemos rescatar. Así que por eso también ese es el seguro de salud, ¿no? Que al empleador le cuesta el 9% del trabajador, no es gratuito, ¿ok? No es gratuito para el trabajador. Y también tenemos por último, y también vamos a tener por acá lo que va a ser, a ver, otro beneficio del trabajador, que es el seguro de vida ley, ¿ok? Esto también tiene un costo. Aquí no vamos a hablar de montos fijos porque hay muchas aseguradoras que te cobran de diferente manera, ¿no? Hay aseguradoras que te cobran desde 15 soles, 12 soles, 20 soles, 30 soles, ¿no? Hay diferentes aseguradoras que te cobran diferentes precios dependiendo también de la cantidad de trabajadores que tengas, ¿ok? Pero ¿cómo funciona este seguro de vida ley? El seguro de vida ley su mismo nombre lo dice, es un seguro de vida. ¿Contra qué te cubre un seguro de vida? Contra la muerte, ¿ok? Entonces, este seguro de vida es un seguro en el cual tú vas a poder gozar tú ya no, ¿no? Tus beneficiarios van a poder tener algún beneficio tras tu fallecimiento. ¿Cómo funciona nuestro seguro de vida ley? Nuestro seguro de vida ley nos dice que hay una cobertura para los trabajadores en caso ellos sufran ciertos tipos de muerte. Por ejemplo, por muerte accidental, falleciste en un accidente, este seguro de vida ley te va a cubrir 32 remuneraciones, es decir, a tu familia le van a dar 32 veces tu sueldo. ¿Ok? Si falleces por muerte natural, 16 remuneraciones. Es decir, a tu familia le vamos a dar 16 veces tu sueldo. ¿Ok? Ahora, hay muchas condiciones que se tienen que cumplir para hacer los cobros de este seguro de vida ley. ¿Ok? Pero en general, ¿ok? Nuestros seguros, este seguro de vida ley,
suele aplicarse con regularidad, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido dos casos, bueno, he tenido dos casos, pero en los cuales sí hubo excepciones de no aplicar el seguro de vida ley. Uno de ellos, por ejemplo, fue un trabajador que falleció dentro de la empresa, que estaba en la empresa y se cayó el trabajador, ¿no? Se sintió un golpe abrupto, el trabajador cayó y falleció, ¿no? Y después de que el trabajador había fallecido, la familia vino a preguntar por qué el seguro solamente les había dado 16 remuneraciones si él había fallecido por causa de la caída que había tenido. Entonces, ¿por qué el seguro solamente les dio 16 remuneraciones? Y es que había sido que cuando el trabajador falleció y le hicieron la necropsia de ley, determinaron que su muerte fue un infarto al miocardio, ¿ok? Es decir, que al trabajador le dio un infarto, este infarto provocó la caída y su posterior muerte, ¿no? Es decir, él había muerto no por la caída, sino por el infarto. Así que fue una muerte natural, no una muerte accidental. Y también tuvimos otro caso de una señorita que bueno, en épocas de pandemia, cuando estábamos en pleno COVID, ¿ya? Era común en recursos humanos recibir reportes de trabajadores que habían fallecido, ¿no? Duro, pero cierto, ¿ya? No era raro que te digan falleció un trabajador de distintas edades, ¿no? Y recibimos el reporte de una chica jovencita que falleció, ¿no? Entonces ya, bueno, entonces supusimos que había sido por COVID, tampoco en recursos humanos no te vamos a pedir, dinos de qué falleció, cómo falleció, por qué falleció, no. Basta simplemente con la notificación para poder proceder con la documentación necesaria. Y bueno, supusimos que fue por COVID y todo ello, ¿no? Y después la familia se comunicó con nosotros para decirnos por qué hasta el momento, que ya había pasado una muerte, nosotros no le habíamos hecho el abono del seguro de vida ley, ¿ok? Ahora, para empezar, había que aclarar a la familia que la empresa no hace los abonos del seguro de vida ley. Eso lo hace la aseguradora. Para eso la empresa le paga a una empresa aseguradora y la aseguradora se encarga de pagar ese dinero, no nosotros. Entonces, primero le aclaramos eso, ¿no? A la mamá de la trabajadora, ¿no? Le aclaramos de que nosotros no hacíamos ese pago, que eso lo hacía la aseguradora, pero de todas formas, de una manera de apoyo, le dijimos que nos íbamos a comunicar con la broker del seguro, ¿no? Entonces ya nos comunicamos con la broker y la broker nos responde en una cartita con el reporte de la necropsia de ley de la señorita, ¿no? Y lo que había pasado con la señorita es que ella no había tenido ni muerte accidental ni muerte natural, había tenido una muerte provocada. Es decir, la señorita se había provocado su muerte, ¿okay? Al parecer se había suicidado. Entonces, el suicidio no está contemplado ni como muerte accidental, ni como muerte accidental, ni como muerte natural, ¿no? Sino que es muerte provocada, por lo tanto, no le correspondía en este caso a la señorita su seguro de vida. Entonces, esas son algunas excepciones, ¿no? Ahora, deben haber más excepciones, sí, hay que informarnos bien, porque cada seguro también tiene sus condiciones sobre qué cubre y qué no, ¿ok? Pero en realidad es un seguro bastante bueno. De hecho, antes, para que tú como trabajador accedieras al beneficio del seguro de vida ley, tú tenías que trabajar 4 años en la empresa y ahí recién podías acceder al seguro de vida ley, ¿ok? Ahora ya no. Ahora, desde tu primer día de trabajo, tú ya accedes a ese beneficio de ese seguro. ¿Y cómo es que se dio, no, este beneficio del seguro de vida ley? Es desde el primer día. Fue porque en el 2019, si no me equivoco, de repente recordarán esto, ¿no? Fue una noticia muy triste que en uno de los restaurantes de Arcos Dorados, que son estos restaurantes de McDonald's, esos tipos de restaurantes, hubo un accidente donde una parejita de enamorados, era un chico y una chica, una parejita de enamorados, estaban trabajando y se electrocutaron y fallecieron. Okay, habían iniciado su turno, estaban haciendo la limpieza del área, no me acuerdo si habían iniciado o finalizado, porque era 24 horas el restaurante, ¿no? Pero era muy tempranito que ellos estaban haciendo la limpieza del área y bueno, lamentablemente la empresa cometió la negligencia de tener aparatos expuestos, cables expuestos junto a sin mantenimiento necesario, ¿no? Entonces había una máquina creo que era una freidora que era corriente, en la que uno de los chicos estaba raspando, estaba limpiándola, y la chica, no me acuerdo bien el orden, ¿ya? Pero uno de ellos estaba raspando la freidora y la otra persona estaba trapeando, ¿no? Entonces cuando fue a tirar el agua, se electrocutó el que estaba raspando esa freidora corriente, ¿no? Y la otra persona, por querer ayudar a su pareja, ¿no? También se electrocuta y ambos fallecen. Entonces fue a raíz de ese accidente que
de ese accidente laboral, ¿no? Que se establece que el seguro de vida ley ya no puede darse a partir de los 4 años de servicio, porque el trabajador corre riesgo desde el primer día de trabajo, ¿ok? Así que desde el primer día ya se aplica este seguro de vida ley, ¿ok? Y también tenemos otro tipo de aseguradora, el otro seguro que también aplican, lo que también tienen que aportar los empleadores, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ok? Miren, o sea, el empleador tiene que pagar, aparte de los 2.000 soles, el 9% de salud, el seguro de vida ley y el seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahora, el seguro complementario de trabajo de riesgo no es tampoco obligatorio, ¿ya? No es tampoco que sea un seguro en el cual sí o sí se tenga que dar. No, el seguro complementario de trabajo de riesgo se va a dar de manera obligatoria siempre y cuando el trabajo involucre algún tipo de riesgo. Por ejemplo, tengo vigilantes, ¿ok? Tengo personal que trabajan como vigilantes en mi empresa, que es personal que verdaderamente está expuesto al peligro, ¿no? Ante cualquier robo, cualquier situación, ¿ok? Entonces, a ellos yo sí les tengo que pagar un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ok? De repente tengo el asistente de recursos humanos dentro de mi empresa, ¿ok? Que es un trabajo de repente que es un trabajo de oficina, que él está dentro de un área segura, no hay mayor riesgo, no va a ser obligatorio que con él asuma el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? No va a ser obligatorio. Pero también pero si es que yo como empresa quiero hacerlo, puedo hacerlo. ¿Ok? Entonces, este seguro ya no es un seguro que sí o sí tienen que pagar, ¿no? Pero si el trabajo involucra algún riesgo, entonces sí lo tienen que pagar, ¿no? Pero de no ser así, no va a ser obligatorio. ¿Y cómo me cubre este seguro complementario de trabajo de riesgo? Este seguro funciona como el SOAT vehicular de los carros. Por ejemplo, tú puedes ser un trabajador o una trabajadora asegurada, ¿ok? En salud. Y supongamos que un carro te atropella, Dios no lo quiera, ¿ok? Pero un carro te atropella. Entonces, ¿qué es lo que de repente vienen los bomberos en ese momento, ¿no? Y te auxilian y te van a llevar al hospital más cercano. Y justo el hospital más cercano es uno de salud. Ellos no te pueden negar la atención, ¿ok? Por la ley de emergencias. Porque ellos no te pueden negar la atención, así que tú vas a entrar, ellos te van a estabilizar, te van a atender todo ello. Pero una vez que terminen, van a venir y te van a decir, acá está tu cuentita. ¿Ok? Esto es lo que nos debes por tu atención. Y tú de repente en ese rato le vas a decir, no, a mí no me tienen que cobrar nada. ¿Por qué? Porque yo soy un trabajador asegurado. ¿Ok? Yo estoy asegurada en salud, mi empleador paga todos los meses mi seguro, así que no, a mí no me tienes que cobrar nada. ¿Qué es lo que te va a decir salud en ese caso? Salud te va a decir, no. ¿Sabes qué? Tu seguro únicamente te cubre cuestiones médicas, pero accidentes vehiculares no te cubrimos. Y tú dirás, ¿y quién tiene que pagar? Entonces, en este caso, mi atención que he tenido con mi accidente vehicular es el SOAT del carro. Porque el SOAT del carro es el que tiene que asumir ello. Funciona exactamente igual, ¿ok? Si tú tienes un accidente laboral y tu empleador te dice, corre, vámonos al hospital de salud porque yo pago mensualmente porque, ¿no? Tú estás asegurado ahí. Y tú vas, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a llegar, te van a atender después de tu accidente laboral porque tienen que hacerlo por la ley de emergencias médicas, tienen que hacerlo y después de ello te van a cobrar. ¿Ok? Tú de repente como empresa dices, no, pero ¿por qué me cobras si yo ya aporto por ese trabajador, no? Si yo ya pago por el trabajador, ¿por qué me cobras? Te vamos a cobrar porque no cubrimos accidentes laborales. ¿Quién se encarga de cubrir eso? El seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ok? Y el seguro complementario de trabajo de riesgo es el que se encarga de pagar. Por eso decimos que es como un SOA. ¿Ok? Donde si tú te accidentas, puedes ir tú tienes un accidente laboral y cuentas con este seguro, te puedes ir a cualquier clínica, a cualquier hospital, ¿ok? El más cercano y tiene que cubrir tu accidente. Y en caso que tu trabajador se accidente y tú no tienes este seguro vehicular, que de repente tu trabajador se accidentó y tú no cuentas con este seguro vehicular, este seguro contra todo riesgo, en ese caso, entonces, tú como empleador tienes que asumir todos los gastos médicos de tu trabajador. ¿Ok? Esa es tu responsabilidad. ¿No? Por más que digas que fue culpa del trabajador, porque él no debió haber hecho eso, ¿ok? Que el trabajador no tenía por qué estar ahí, no tenía que... Como empresa, si es que no pagaste ese seguro complementario de trabajo de riesgo, va a ser tu responsabilidad correr con todos los gastos de este trabajador. Por eso muchas veces es mejor pagar el seguro que arriesgarte a tener que cubrir los costos médicos particulares, ¿okay? Que las empresas,
clínicas particulares o incluso el mismo salud cuando te cobran de manera particular es bastante caro, es muy costosa la salud. ¿Ok? Entonces son los 3 seguros que aplican los trabajadores, los cuales los trabajadores del régimen general, ¿okay?, les corresponde estos derechos. Así que como ves, a la empresa al trabajador no le cuesta 2.000 soles, a la empresa al trabajador le cuesta muchísimo más. ¿Ok? Le cuesta estos 3 seguros más y que es el derecho, permítanme, es el derecho de los trabajadores poder percibir estos. ¿Ok? Y estos son algunos de los beneficios del régimen general. Y nos vamos ahora al régimen de la pequeña y la microempresa. ¿Ok? ¿Cuáles son las pequeñas y las microempresas? ¿No? Son aquellas empresas que tienen límite de capacidad de ganancia. ¿Ok? Y vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los derechos laborales que tiene una. Vamos a empezar por la microempresa, ¿ok? O por ambas. Primero por ambas porque tienen aspectos iguales, ¿ok? Por ejemplo, empezamos por la remuneración mínima vital, que en ambas empresas, si es que tú trabajas en cualquiera, sea una micro o una pequeña empresa, tienes derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital. ¿Ok? Tienes derecho de percibir por lo menos mínimo una remuneración mínima vital. También tienes derecho a la jornada laboral de 8 horas diarias y máximo 48 horas semanales. Si trabajas más de ello, también tienen que pagarte lo que van a ser tus horas extras. También tienes derecho a un día de descanso semanal, ¿ok? Preferentemente los días domingos, ¿ok? Pueden ser más, pero por lo menos es un día, 24 horas corridas, ¿ok? 24 horas corridas en los cuales tú tienes que asumir el día del trabajador, tienes que pagarle aunque ese no vaya a ir a trabajar, ¿no? También hablamos del descanso. Ahora, hasta aquí todo igual al régimen general, ¿no? Pero a partir de ahora empiezan las diferencias. Tanto la micro como la pequeña empresa también tienen derecho a un descanso anual, ¿ok? También tienen derecho a sus vacaciones. Pero ¿a cuánto va a equivaler sus vacaciones? Sus vacaciones van a equivaler a 15 días al año. El régimen general son 30, para la micro y la pequeña empresa son 15 días al año. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Hasta acá las dos empresas igual. Por ejemplo, la microempresa no tiene derecho a la CTS. La microempresa no recibe gratificación. La pequeña empresa sí tiene derecho a la CTS, pero tiene la mitad de CTS. Dijimos que la CTS aproximadamente era medio sueldo del trabajador en mayo y medio sueldo del trabajador en noviembre, ¿no? Aproximadamente. Para los trabajadores de la pequeña empresa es un cuarto de sueldo en mayo, un cuarto de sueldo en noviembre. Gratificación, mientras que la microempresa no tiene derecho a la gratificación, la pequeña empresa sí, pero también muy limitada. ¿Okay? La pequeña empresa tiene derecho a la mitad del sueldo de la gratificación, es decir, tu gratificación es medio sueldo. ¿Ok? También nos hablan acerca, ambas, tanto microempresa como pequeña empresa, los trabajadores están en la obligación de hacer sus aportes a la AFP o a la ONP según corresponda. ¿Ok? En ambas tienen que hacer sus aportes a AFP u ONP según corresponda. ¿Ok? Pero en la pequeña empresa también los trabajadores tienen derecho a que el empleador les asuma el salud, seguro de vida ley y el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? También tienen derecho a ello. En cambio, la pequeña empresa también tienen que hacer sus aportes a la AFP o a la ONP los trabajadores, pero la empresa tiene la obligación, el seguro complementario si es que corresponde, el seguro de vida ley, pero no están en la obligación de pagar el salud. ¿Okay? Los trabajadores o los empleadores de la microempresa tienen otra opción que no es el salud. ¿Cuál es esa opción? Ojo, si quieren pueden pagar el salud, ¿okay? El 9% del sueldo del trabajador. Pero si es que no tienen la opción del CIS familiar subsidiado. ¿Okay? ¿Qué es el CIS familiar subsidiado? Es el seguro también de salud de parte del Ministerio de Salud. El CIS es el Sistema Integral de Salud, en el que los trabajadores se van a una red de salud que es más grande, ¿ok? Pero que también tiene más carencias de atención, ¿ok? No te va a cubrir todo tipo de atención, no te va a cubrir los beneficios que tiene salud, ¿ok? Más que todo es un beneficio económico para el empleador, porque el empleador, si manda a sus trabajadores a salud, tiene que aportar el 9% de su sueldo.
Pero si manda a sus trabajadores al CIS familiar subsidiado, no importa cuánto sea la cantidad del sueldo del trabajador, tiene que aportar solamente 15 soles por trabajador. ¿Ok? Tiene que aportar 15 soles por trabajador. Entonces ahí sí es un ahorro significativo para el empleador en realidad. ¿Ok? Es un ahorro significativo para él. ¿Ok? Para el empleador, ¿no? Pero el trabajador sí no es tan ventajoso porque definitivamente al trabajador le va a convenir más estar en esa opción, ¿no? Pero, ¿por qué se le da esta opción a la microempresa? Porque también son empresas que no tienen altas ganancias. ¿Ok? Son empresas que también tienen ganancias que pueden llegar a ser un poco limitadas. Entonces, por eso, de alguna manera, también se les da a ellos este beneficio, ¿no? Y en realidad, como ya se dan cuenta, sí hay diferencia entre una empresa del régimen general y una microempresa, ¿no? Como nos damos cuenta, ya se pueden percibir estas diferencias entre una micro y una pequeña empresa, ¿no? Sí se pueden percibir las diferencias entre estas. Pero también vamos a ver ahora lo que es el régimen de construcción civil, que este es un mundo totalmente diferente, porque todavía dentro de todo, el régimen general, el régimen de construcción civil, ¿ok? Dentro de todo, estos todavía tenían cierto parecido, ¿no? Pero ahora, perdón, el régimen general, el régimen de la pequeña empresa, la microempresa, todavía encontró todavía un parecido entre ellas, ¿no? Pero ahora sí vamos a ver el régimen de construcción civil, que es el decreto legislativo 727, que ese sí es un mundo completamente diferente. Y vamos a ver cómo se desarrolla este mundo, ¿ok? Primero, dentro del régimen de construcción civil, nosotros tenemos tres tipos de... Sí, tenemos tres tipos de categorías que ya están bien clasificadas, que son los operarios, ayudantes y peones. Operarios, personas que tienen su especialidad en el tramo, que han sido evaluados y han alcanzado la evaluación necesaria, o han alcanzado, perdón, la calificación necesaria para llegar al rango de operario. Ayudantes, personas que también tienen una especialidad en el ramo, pero que su calificación no llegó a la calidad de operarios y se quedaron en el rango de oficiales o ayudantes, y peones, que son trabajadores que no son calificados, ¿ok? Y que son ocupados en distintas tareas de apoyo general. ¿Ok? Estos son los tipos de trabajadores que nosotros tenemos dentro de nuestro régimen de construcción civil. ¿Y por qué es importante nombrar estas categorías? Porque en construcción civil ya tenemos sueldos establecidos por cada categoría. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos aquí los operarios, que ellos ganan 86.8 soles diarios, que es su jornal diario, el oficial, que gana 68.10 soles diario, y el peón, que gana 61.30 soles diario. ¿Ok? Que esos son sus sueldos ya fijos. ¿Ok? Entonces, ellos lo mínimo que pueden ganar es esto. Un momentito, por favor. Ay, sí, disculpe, tengo que tomar agüita porque se me seca la garganta. Y decía, ¿no? Este es lo mínimo que ellos pueden ganar. No pueden ganar menos de ese monto. Más, por supuesto, pero eso ya es lo mínimo que pueden ganar los trabajadores de construcción civil. Ahora, estas escalas también tienen un tiempo. Esta escala laboral solamente va a tener vigencia hasta el 31 de mayo de este año. ¿Por qué? Porque después vence esta vigencia y se crea una nueva escala salarial que normalmente está creciendo, ¿no? Normalmente siempre aumenta el sueldo para los trabajadores. Ahora, ¿qué más me dice esto, no? También me habla acerca de los beneficios laborales que tienen los trabajadores del régimen de construcción civil, porque por supuesto que ellos gozan de beneficios laborales. ¿Y cuáles van a ser estos beneficios laborales? Primero, primero que nada, el BUC y el BAE, ¿no? ¿Qué es el BUC y el BAE? Son bonificaciones adicionales que reciben. El BUC, porque ya de por sí el trabajo de construcción civil tiene bastante complejidad, y el BAE cuando llevan un curso de alta especialización, que también adquieren un bono. Las vacaciones, que también son 30 días al año, ¿ok? El descanso semanal y obligatorio, y los feriados, que ellos también tienen que descansar a la semana. Ellos también tienen que tener un día de semana descansar obligatoriamente. Pero ¿cuál es la diferencia con el régimen con el régimen general? Porque en el régimen general, nosotros como empleadores tenemos que pagarles a los trabajadores este día de descanso. En el régimen de construcción civil, no.
En el régimen de construcción civil, el día que el trabajador descansa, ese día no se le paga. Por lo tanto, estos jornales diarios que nosotros estamos viendo solamente corresponde 6 veces a la semana, ¿ok? Porque el séptimo día es obligatorio que ellos descansen. El descanso para ellos es obligatorio, ¿ah? Es obligatorio. ¿Qué más? También nos habla acerca de las gratificaciones, que las gratificaciones ellos también tienen derecho, pero sus gratificaciones no se basan en un sueldo, medio sueldo, no. Ellos cobran sus gratificaciones en base a sus jornales diarios. Y nos dice, ¿no? Que un jornal diario, perdón, que sus gratificaciones equivalen a 40 veces sus jornales diarios. ¿Ok? Ellos también tienen compensación por tiempo de servicio. Y también ellos, los trabajadores de construcción civil, también tienen que aportar a su AFP o su ONP mensual. Y también algo muy importante, que para ellos su seguro de vida ley también ellos tienen que tener, que para ellos el seguro complementario de trabajo de riesgo no es una opción. Para ellos es obligatorio contar con este seguro de trabajo de riesgo. ¿Ok? Ellos sí o sí tienen que contar con su seguro de trabajo de riesgo. ¿Ok? Porque su trabajo de ellos sí involucra bastante riesgo. Así que ellos sí tienen que contar con ese seguro. ¿Ok? Entonces, como ven, el régimen de construcción civil ya es totalmente distinto. Y lo estamos tocando de manera muy, pero muy superficial. Porque si quisiéramos tocar a fondo todo lo que es construcción civil, tendríamos que llevar un curso específico de administración de recursos humanos del régimen de construcción civil. ¿Ok? Porque eso ya tendríamos que verlo a profundo. Son otros tipos de normativas, son otros tipos de leyes, otros tipos de beneficios, ¿no? Aquí estamos tocándolo de manera bastante superficial, básicamente para que podamos apreciar la diferencia. ¿Okay? Y también vamos a ver, por último, para ver las diferencias, nuestro régimen minero. ¿Ok? Que el régimen minero, todos sabemos que la minería es una actividad que trae bastante beneficio económico, pero también no podemos negar que la minería es una actividad que es un agente contaminante. Es por eso que precisamente por este agente contaminante que tienen las minerías, es por eso que estos no pueden ubicarse cerca de ciudades pobladas o cerca de ciudades metropolitanas, sino que tienen que estar en la lejanía. Y por esta lejanía es que muchas empresas no les conviene tener trabajadores contratados por 8 horas diarias, regresas a tu casa, mañana vuelves, no. Sino que ellos en el régimen minero tiene que aplicarse lo que es la jornada acumulativa de horas. Es decir, que los trabajadores se quedan internados y en este proceso en el que están internados, están a disposición total del trabajo, ¿no? Y después la empresa les paga estos descansos como con días corridos. Por eso queremos que los trabajadores de mina normalmente trabajan así, ¿no? 20 días, diaran 10 días descansan, 14 días, 7 días, 9 días, 6 días, ¿no? Vemos que normalmente ellos trabajan así porque han acumulado días de descanso. Y mientras ellos están internados, ¿okay? Mientras los trabajadores se encuentran internados, la empresa está en la obligación de asumir todos los costos de vivienda, ¿okay? Alimentación, EPPs, uniforme, herramientas y demás necesidades básicas diarias que pueda generar el trabajador, ¿no? También de salud. ¿Ok? Mientras están internados, ellos están en la obligación de asumir todos esos tipos de gastos de los trabajadores. ¿Ok? También nos habla de que, a diferencia del régimen general, las empresas del régimen minero tienen una remuneración mínima, que en este caso no es el sueldo mínimo, no son los actuales 1.130, sino que son el 25% más de la remuneración mínima vital. Eso es lo mínimo que pueden ganar los trabajadores, ¿ok? No pueden ganar menos de ese monto. Ahora también nos habla beneficios sociales. En cuanto a los beneficios, como por ejemplo, gratificación, CTS, vacaciones, también, todo ello en los aportes de salud, ¿no? Los aportes de AFP, ONP, incluso también los de salud, seguro de vida, ley, seguro complementario de riesgo, todos son exactamente iguales a los del régimen general. ¿Ok? Son exactamente iguales a estos del régimen general. ¿Ok? Y ese es nuestro régimen minero. ¿Ok? Y hasta aquí hemos podido ver la diferencia entre los diferentes tipos de regímenes laborales. Estamos viendo algunos, en realidad, porque como les repito, son más de 39, son muchísimos y podríamos pasarnos todo un curso, todas 5 sesiones completas hablando de 5 sesiones completas hablando de cada uno de los regímenes laborales, ¿no? Pero ahorita nos hemos tocado solamente
porque queremos que vean la diferencia, porque nuestro curso va a estar enfocado en el régimen general. ¿Okay? Nuestro curso lo vamos a enfocar en el primer régimen que hemos visto, que es el régimen general. Y es por ello que vamos a hacer ahorita, como a modo de resumen, un listado de los derechos y deberes que tienen los trabajadores dentro de este régimen. ¿Ok? Y para hacer este listado, en realidad, primero vamos a empezar por lo más sencillo, para el trabajador, ¿ok? Que son sus deberes. Porque los deberes básicamente se resumen en decirle, haz tu trabajo, nada más. ¿Qué le pedimos al trabajador dentro de los deberes? Que cumplas con tus obligaciones, ¿ok? Que cumplas con las normas de la empresa, que uses adecuadamente los instrumentos de trabajo que se te puedan dar, ¿ok? Que te sometas a los exámenes médicos en caso se te requieran, ¿ok? ¿Qué más te pedimos como empresa? ¿No? Cosas básicas, como por ejemplo, responde con honestidad cuando se te solicite información, ¿ok? Informa de cualquier situación de riesgo, ¿no? En la que puedas estar tú o cualquiera de tus compañeros. Básicamente lo que te pide es eso, ¿no? Haz tu trabajo, nada más. Y los derechos de los trabajadores del régimen de construcción, perdón, del régimen general, que son también los que hemos mencionado algunos, pero que por ahí vamos a entrar un poquito más en detalle en otros. Como ya conocemos la remuneración mínima vital, ¿okay? Que es lo mínimo que pueden ganar los trabajadores, el sueldo de 1.130 soles, ¿ok? Las gratificaciones también, ¿ok? Que esto les corresponde 2 veces al año, que precisamente mañana, es decir, el día miércoles, en nuestra última sesión, en el día miércoles vamos nosotros a, se me va la palabra, vamos a aprender a calcular, ¿ok? Vamos a aprender a calcular esa gratificación también, ¿no? La CTS también, ¿ok? Por ejemplo, también el refrigerio. Todos los trabajadores tienen derecho a un horario de refrigerio. ¿A cuánto equivale este horario de refrigerio? Mínimo tiene que ser 45 minutos. Máximo los que la empresa te quiera dar, ¿ok? Por ejemplo, hay empresas que, yo me acuerdo que trabajé en una empresa que me daba 3 horas de refrigerio, pero ¿cómo era mi horario? De 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Ahí estaban mis 8 horas de trabajo y ahí me daban mis 3 horas de refrigerio, ¿no? Entonces, máximo lo que la empresa te quiera dar, pero mínimo son 45 minutos. Y recordarte que esta hora de refrigerio no es pagada y no está dentro de las 8 horas laborales. Es decir, de repente tú agarras y le preguntas a alguien, ¿de qué hora trabajas? Mira, yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. A ver, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No, a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Oye, tú estás trabajando 9 horas, ¿no? No. Yo trabajo mis 8 horas, pero 1 hora es mi refrigerio. Esa hora de refrigerio no es pagada, ¿ok? No está dentro de tus 8 horas laborales. ¿Ok? Y es por eso que también esa hora de refrigerio tú no tienes obligación de permanencia dentro de la empresa. ¿Ok? Si esta hora está fuera de tus horas laborales, ¿no? Y no es pagada, no tienes obligación de quedarte dentro de la empresa. Así que si tú quieres aprovechar esta hora para irte a tu casa a almorzar, puedes hacerlo. Si quieres aprovechar esta hora para ir de repente, no sé, hacer algún trámite, puedes hacerlo. Si quieres aprovechar para ir a tomarte de repente un café, un helado con tus amigos, que no los des de tiempo, puedes hacerlo, pero tienes que llegar exacto, ¿no? A la empresa a la hora que te toque retomar. Recuerda que ni tu jefe, ni el recursos humanos, ni el empleador, nadie puede obligarte a que tú pierdas esta hora de trabajo o reducirla. ¿Ok? Mínimo son 45 minutos. También tenemos la CTS, la licencia por maternidad pre y postnatal. Cuando la trabajadora sale embarazada, ¿ok? Tiene derecho a una licencia de maternidad. ¿A cuánto equivale esta licencia de maternidad? 98 días, 49 días prenatal y 49 días postnatal. Pero también la trabajadora puede acumularlo todo y tomarlos postnatal, es decir, acumular los 98 días y tomarlos de golpe, ¿ok? La mayoría de trabajadoras suele hacer eso. ¿Por qué? Porque quieren pasar el mayor tiempo que puedan con sus bebés, ¿no? Ahora, estos 98 días, más de 3 meses que la trabajadora no va a laborar, ella tiene que recibir su sueldo, ¿ok? Pero en este caso la empresa no es la que asume su sueldo. Su sueldo, quien lo asume es salud. Es salud es quien va a pagar el sueldo de la trabajadora.
¿Y cómo lo paga, mis? O sea, yo supongamos soy la trabajadora gestante. ¿Yo voy a salud para que ellos me paguen mi sueldo? No. ¿Ok? Eso no funciona así. ¿Cómo es? Yo como empresa le sigo pagando normal a la trabajadora su sueldo de mi plata. De la plata de mi empresa yo saco para pagarle a la trabajadora. ¿Ok? Pero después el salud a mí me va a reponer ese monto de dinero. El salud me va a decir, ¿cuánto gastaste en la trabajadora? Tanto, listo, a ver, mi boleto te pago, ¿no? Todo concuerda, ok, toma, te devuelvo tu dinero. ¿Ok? Así funciona. El salud nos va a reponer ese dinero. También tenemos lo que es la licencia por paternidad. ¿A cuánto equivale la licencia por paternidad? A 15 días. Antes era 10, ahora se subió a 15 días. ¿Y cómo son estos 15 días? ¿Ok? 10 días asume la empresa. Antes era 10 días y los 10 días los asumía íntegramente la empresa. ¿Ok? Pero como se aumentó a 15 días ahora, y de alguna manera para ya no afectar a la empresa, ¿no? Porque de todas formas es bonito, ¿no? Que la ley diga, ahora son 15 días, ¿no? Qué bonito para los trabajadores, ¿no? Pero los empleadores, las empresas, los emprendedores, estamos diciendo que tienen que involucrar más dinero, ¿no? Entonces, para que no haya esta afección, las empresas siguen pagando los 10 días que siempre han pagado al empleador por su licencia de paternidad y los otros 5 días los asume salud. ¿Ok? Los otros 5 días los va a pagar salud. ¿Ok? Ahora, recuerda que este es un derecho que, por ejemplo, en el caso de la licencia por maternidad, la mamá puede tomar los 98 días cuando ella los solicite durante su periodo de gestación. Es obligatorio que los tome, ¿no? ¿Ok? Pero la mamá puede tomar ese derecho cuando ella lo solicite, ¿no? Obviamente con previo acuerdo con el empleador, ¿no? Se conversan, se comunican, llegan a un acuerdo y ya quedan cuando toman. En el caso del trabajador, no es así. No es que el trabajador puede decidir cuándo va a tomar este derecho, sino que estos 15 días empiezan a correr desde el momento en el que nace tu hijo o desde el momento en el que ya internan a la mamá de tu hijo para que pueda dar a luz. ¿Ok? Desde ese día, supongamos, y son días calendario, ¿ok? Supongamos, hoy día, ya, supongamos que mi hijito nació ayer domingo, ¿ok? Ya nació ayer domingo, entonces yo al día de hoy lunes ya voy tomando 2 días de mi licencia de paternidad, ¿ok? Pero domingo yo no trabajaba, igual se cuenta, ¿ok? Igual desde el momento en el que nace su hijito, igual se cuenta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una vez tenía un trabajador que su hijita nació un jueves santo, ¿ok? Entonces ya el trabajador informó y le dijimos, listo, ¿no? Ya tienes 10 días. Pasaron los 10 días y no vino el trabajador. Y nos comunicamos con él y le dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué no venía a trabajar hoy día si ya tenías que retornar? Y el trabajador dijo, estamos hablando cuando la licencia era 10 días, ahora son 15, pero cuando eran 10 días. Y el trabajador agarró y dijo, no, a mí todavía me quedan 4 días. Y dijimos, ¿por qué 4 días? Porque mi hijita nació jueves santo, entonces jueves santo, viernes santo, sábado santo y domingo santo no se cuentan. A partir del lunes se cuentan mis 10 días, no. ¿Ok? Todos esos días ya entraron dentro de lo que era su licencia. ¿Ok? Y estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy en nuestra sesión. ¿Ok? Vamos a tener unos minutitos antes, ¿ok? Así que estamos con muy buen ritmo de avance. ¿Ok? Y ya nuestra siguiente sesión ya es el final de nuestro curso, en el que vamos a terminar de ver lo que son los contratos de trabajo, vamos a ver las jornadas laborales, vamos a ver también lo que son las gratificaciones, vamos a ver cálculos de horas extras, pagos por días feriados, días de descanso, gratificaciones, ¿ok? Cálculos de CTS con ejemplos y terminando con el cese laboral. Así que conmigo va a ser todo por el día de hoy. Los dejo con nuestra mesita que tiene información para nosotros acerca del proceso también más importante de nuestro curso, que es precisamente la certificación, que si algo hemos visto dentro de todo lo que es recursos humanos, es que la mejora constante y la certificación de que hay esta capacitación constante es muy necesaria. Así que lo dejo con nuestra Misita para que precisamente ella nos pueda dar la información al respecto. Misita, muchas gracias por su coordinación el día de hoy. Dejo de compartir y la sala es toda suya.